Muy buenos días. Vamos a iniciar nuevamente esta clase. Vamos a ver un poquito de lo que es siempre la técnica de resumen, ¿verdad? Como tema. Y bueno, pues para ello vamos a nosotros ver siempre lo del contenido socioemocional para que nosotros pues vayamos familiarizándonos, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de lo que es el folclore salvadoreño, que es nuestro, ¿verdad? No es de nadie más. Entonces vamos a ver también este video del Torito Pinto. Yo creo que este sí nos es más familiar, ¿verdad? Este tipo de baile folclórico. Entonces ahora vamos a ver la técnica del resumen y los componentes pragmáticos del acto comunicativo, ¿verdad? El indicador del logro, elaboramos resúmenes con interés, atendiendo a su finalidad y características principales y mediante la utilización de técnicas y criterios para su elección. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Y vamos a observar entonces ahorita este video que representa pues este folclore nuestro, ¿verdad? Un folclore salvadoreño que no es de nadie más, sino que nuestro. Así que vamos a ver.
Va, muy bien. Vamos a ver. ¿Reconoce usted algún lugar por ahí? No. Bueno, la idea es que nos reconozcamos un poquito, en este caso, sobre pues nuestros lugares, ¿verdad? Turísticos, definitivamente. Perdón. El volcán de Santa Ana, muy bien. ¿Hola? Algunos. Algunos, ¿verdad? Ahí se veía, por ejemplo, la ruta de las flores, estaban los chorros de la calera. Yo creo que sí, va en la iglesia esta, no, me perdí, no me acuerdo cuál es, sinceramente. No sé si será una de Huachapán, pero ahí, bueno, podemos ir viendo en este caso, pues esa riqueza que nosotros tenemos también, ¿verdad? Como pueblo salvadoreño. Pues bien, vamos a escuchar, yo creo que 2 capítulos de ambos, como lectura mecánica, ¿verdad? Para que pues nos familiaricemos ahí un poquito con este contenido. @pira_canta. No puede ser, pensé. ¿Cómo rayos? Nunca se me habría ocurrido que él saldría corriendo justo allí. No estaba en mi plan. Además, corría más rápido que yo, pues los zapatos que cargaba puestos me quitaban velocidad. Sin embargo, a pesar de que él era muy joven, no tenía resistencia física. Pronto flaquearía. No había duda. Él era Ambu. No podía creer que fuese solo un jovencito el que había hecho que los criminales, los corruptos, todos los que habían hecho algo ilegal, temblaran. Lo vi ir perdiendo impulso. Allí iba, corriendo, desgastado. Lo alcancé y le di un empujón. Cayó e intentó defenderse. No tuve más opción que patearlo en el estómago. Jadeaba al faltarle el oxígeno. Hasta lo vi babear. Finalmente se quedó quieto. Un carro gris pasó junto a nosotros y su conductor se nos quedó viendo. No tienes que correr, le dije. ¿No te has dado cuenta de que no he venido a capturarte? ¡Mentira!, gritó sin aire. Gritó que le mentía. Estaba sin oxígeno, sin aliento. La saliva le escurría por la boca. Levántate, que tus padres no te vean así. ¿En qué momento sospechaste que todo era una mentira?, le pregunté. Desde el inicio, respondió. De mi colegio no enviarían expedientes ni por equivocación. Antes los quemarían. Ellos no me odian, es cierto, pero siempre fui solo notas en sus registros. Es posible, pensé, aunque no lo dije. Lo llevé de regreso a su casa. No tuve más opción que contarle que era policía e instarlo a que dejara de hacer transmisiones, porque de seguir haciéndolas, estarían en peligro ya no solo él, sino también su familia. No me miró en todo el trayecto de vuelta. Es increíble cuántas calles recorrimos en su escape. Él estaba agotado y no decía nada. En cierto modo, estaba aterrado. Creo que sabía que le estaba diciendo la verdad, pero también sabía que pronto podría venir alguien más y que ese alguien tal vez no lo pensaría 2 veces antes de llevárselo o de hacerle daño. Antes de que entrara, le di mi número telefónico y le pedí que me contactara en cualquier momento, que tal vez podría ayudarlo. Nada dijo. Solo entró a su casa. Lo vi temeroso. Pero es posible que no me escuche y que, pese a mis advertencias, siga transmitiendo, lo cual nos obligaría a arrestarlo. @noticias al instante. A las 6 de la mañana llegaron las primeras personas. A esta hora las calles ya están llenas. La manifestación agrupa a muchos sectores de la sociedad. La gente ha sido convocada por Ambu. Nadie sabe quién es o quiénes son, pero su meta es clara: exponer a los criminales. Uno de los casos que Ambu ha expuesto en su canal es la deuda que tenía la minera con el Estado, aproximadamente 70 millones en impuestos no pagados. La minera no tuvo más opción que hacer efectivo el pago. Increíblemente, lo que la empresa ha hecho es ajustar el personal,
los horarios y los salarios para recuperar esos millones en un plazo muy corto. Según el último video transmitido por Ambu, esta persona o grupo aún tiene mucha información sobre delitos como estos, varios en el sector empresarial, otros más en el sector salud, y anunció que el próximo video sería sobre política. En la humilde opinión de este periodista, las calles no habían estado así en los últimos 50 años. Esta ciudad del Istmo es hoy un ejemplo de que la gente del mundo está cansada de tanta corrupción. ¿Cómo es posible que haya contribuyentes con cuentas congeladas por deber montos pequeños de impuestos, mientras que por décadas la minera tuvo una deuda que los funcionarios de la Dirección de Recaudación de Impuestos ignoraron? ¿Acaso solo se hicieron de la vista gorda? No. Según Ambu, la transnacional sobornó a personas clave dentro de la institución. Ambu, donde quiera que estés, hablo en nombre de la población cuando te digo que transmisión interrumpida, error de origen. Ahí escuchamos 2 capítulos, ¿verdad? Ahí cortitos. Sí, fueron 2 capítulos. Sí, 2 capítulos. Wow, ni lo sentí. Ajá, es que son cortos, como estos, aquí es donde se va poniendo como que más emocionante la historia, siento yo que no se siente. Pero los invito, ¿verdad?, que la terminemos de leer y de escuchar, para que ya mañana, pues, ustedes podamos responder correctamente a estas preguntas. Señor. Diga. ¿Y esos audios dónde? Vamos entonces a comenzar ahora con lo que es la técnica del resumen, ¿verdad? Esta técnica nos va a ayudar mucho, pues, obviamente para nosotros ir optimizando los contenidos que vamos preparando antes de una evaluación, ¿verdad? Vamos a ver este video, el resumen. Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre cómo hacer un buen resumen. Pero, ¿qué es un resumen? Pues es un texto que sintetiza o abrevia las ideas de un texto de mayor tamaño o complejidad. ¿Y para qué sirve? Pues se utiliza para dar la misma información del texto, pero de manera abreviada. Habitualmente, reducimos el texto hasta en un 25% de su tamaño. ¿Y cómo hacemos un buen resumen? Pues empezamos con una lectura del texto en silencio y muy concentrados. Si tenemos que leer 2 o 3 veces incluso, también está bien. Luego de haberlo leído lo suficiente como para comprenderlo, subrayamos las ideas básicas. Eliminamos todo aquello que sea irrelevante, anecdótico o secundario. Luego, organizamos las ideas en forma de esquema. Lo habitual es hacer una introducción o presentación, desarrollo y una conclusión del texto. Y por último, pasamos a redactar de modo correcto y preciso todas esas ideas importantes o básicas que hemos detectado para nuestro resumen. Pero también tenemos que considerar algunos detalles. Por ejemplo, como que el resumen responde a las preguntas de quién, qué, cómo, dónde y por qué. Que el resumen nunca contiene la fórmula había una vez cuando se trata de un cuento, que no incluimos diálogos y que siempre está escrito en un tiempo presente. Y para finalizar, no olvides revisar que el texto esté escrito correctamente y que no tenga fallas ortográficas. Espero que te haya sido útil. Gracias por ver. Bye. Ahí nosotros estamos viendo, pues, dentro de lo que es esta técnica del resumen, esos pasos, ¿verdad? Y esa información. Utilizar, decía, verbos en presente, ¿verdad? Eso es bien importante. Vamos a ir viendo un poquito lo que es esta teoría del resumen. Una información abreviada, ¿verdad? Hacer un resumen es redactar un texto en el que se condensan las ideas principales de otro texto más extenso. Para llevarlo a cabo hay que seguir 3 pasos fundamentales. Primero,
Vamos a suprimir la información accesoria, es decir, este es un conector textual, acuérdense, aquellos datos que solo tengan como finalidad embellecer el texto o ejemplificar ideas, porque eso es lo que le va a dar bastante extensión, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a suprimir. Segundo paso. Seleccionar la información relevante evitando que quede fuera del resumen cualquier idea principal o secundaria que sea importante para la comprensión del texto. Una forma bastante sencilla y bastante efectiva es que usted al terminar de hacer el resumen, yo por ejemplo hago el resumen de una página de un libro. Voy marcando esas ideas principales, las leo y si yo siento que tienen coherencia, que tiene sentido y que se entiende, en otras palabras, entonces quiere decir que las he seleccionado correctamente, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ser bien importante porque ahí yo me estoy cerciorando que no he omitido una idea importante para hacer ese resumen. Después dice reformular la expresión, empleando palabras propias que permitan prescindir de tecnicismos y memorizar fácilmente los conceptos fundamentales del texto. Aquí es donde yo voy a organizar y lo que decía en el video, ¿verdad? Utilizar verbos en presente. Yo creo que la mayoría nos quedamos solo en la parte donde seleccionamos las ideas, ¿verdad? Pero ya esta otra parte de reformular la expresión, o sea, realmente yo tengo que sentarme y transcribirlo e irlo adaptando a mi forma, ¿verdad? De estudio para que a mí, específicamente a mí, me sea más fácil repasarlo y eso me va a ayudar mucho a memorizar, ¿verdad? Esas partes fundamentales del texto. Para elaborar un resumen eficaz, es aconsejable tener en cuenta estas normas. Antes de comenzar a redactar el resumen, es necesario comprender el contenido del texto en su totalidad. Eso también lo decía el video, ¿verdad? Si es necesario leerlo 2 o 3 veces, pues yo lo voy a leer 2 o 3 veces. Las veces realmente que sea necesario para poder comprender el texto y poder elaborar, ¿verdad? Ese resumen que yo quiero. Para ello, conviene realizar varias lecturas. Una primera lectura superficial, otra más atenta y una última lectura en profundidad. De hecho, eso es lo que se recomienda. Cuando yo estoy haciendo ya la última lectura en profundidad, es exclusivamente cuando ya puedo yo separar las ideas principales de las ideas secundarias y a su vez ir depurando información. En la última lectura se puede emplear el subrayado o las anotaciones al margen para destacar las ideas principales. Esto también ayuda con estos papelitos, ¿verdad? Los post-it, que nos pueden ir ayudando también para ir chequeando, ir marcando estas ideas principales. El texto que redactemos debe tener un orden propio, ya sea cronológico, causal o de otro tipo. Eso es importante porque somos nosotros los que vamos a decidir cómo lo vamos a organizar, ¿verdad? Para que nos sea más fácil definitivamente el estudiarlo. En ocasiones el orden coincidirá con el del texto original, pero no siempre. También eso hay que tenerlo en cuenta, porque ya ahí le estamos dando como que esa marca personal. Para elaborar un resumen eficaz es aconsejable tener en cuenta estas normas. Las ideas deben estar vinculadas mediante los conectores adecuados, haciendo explícitas las relaciones que se establecen entre ellas. Es aconsejable emplear un vocabulario propio, ya que de este modo nos cercioramos de que hemos comprendido el texto principal y somos capaces de explicar su contenido con nuestras propias palabras. Se debe emplear un lenguaje objetivo, evitando realizar comentarios personales. Recordar en todo momento que se están resumiendo las ideas de un texto ya existente, no redactando uno nuevo. Es necesario poner al resumen un título que sintetice el contenido global del texto. En ocasiones, este título coincidirá con el del texto origen, ¿sí? Veamos entonces esas características, que sería la brevedad, exhaustividad, objetividad y exactitud. Brevedad. Únicamente debe llevar datos e ideas esenciales del texto. La exhaustividad, que consiste, bueno, elegir todas las ideas relevantes del texto y enlazarlas empleando los elementos de enlace pertinentes. Objetividad se limita a condensar las ideas expuestas por el autor del texto sin opiniones o valoraciones personales. Eso es bien importante.
y la exactitud, o sea, realmente todas se complementan, ¿verdad? No puedo dejar una fuera y la otra. Sí, ¿verdad? Esta lo voy a agarrar, no. Todas las características se van a complementar y tienen que estar aplicadas en todo momento, ¿verdad? Y la exactitud, que consiste en recoger con precisión el contenido del texto, incluir conceptos clave y eliminar palabras irrelevantes. Por eso es que después, cuando usted ha terminado de sacar esas ideas principales, lo ideal es que usted lea solo esas ideas que está retomando y como ya lo hemos leído hasta 3 veces como mínimo, ¿verdad? La información usted ya tiene pues una noción clara de qué es lo que trata, en este caso, el contenido. Entonces, esta exactitud me va a ayudar a eso, ¿verdad? Que vamos a incluir estos conceptos clave sin eliminar esas ideas principales y que ese texto, ese resumen, pues tenga esa coherencia. No lo vamos a dejar así como diríamos, como que medio patojo, ¿verdad? Para la elaboración de un resumen efectivo se deben considerar las siguientes técnicas. Primero tenemos la cancelación. Elimina toda información que no sea necesaria para la comprensión del texto. Discrimina los datos relevantes de los irrelevantes. Ahí cada uno de nosotros tendríamos que ver qué es lo que realmente necesito, ¿verdad? Y que tiene que ver en relación al contenido que estoy buscando. Generalización, que vamos a hacer acá, dice condensa, ¿verdad? Vamos a dice acá, sustituir elementos o grupos de elementos por otros más amplios que los incluyan. Se pretende reducir el sentido global, de manera que las frases que se presenten sean puntuales y muy significativas. Y la selección. Determina los elementos clave en las cadenas de argumentos, de tal manera que no se pierda el significado general y también se organiza la información de acuerdo con lo que se pretende hacer con el resumen. Entonces aquí esta parte es bastante importante, ¿verdad? Porque yo al final voy a decidir cómo voy a estructurar ese resumen, porque es para mí, ¿verdad? Siempre respetando las ideas del autor, porque recordemos que en el resumen yo estoy trabajando con un texto que lo hizo alguien más, ¿verdad? No es algo propio. Estos errores hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Errores al redactar resúmenes. Hacer una paráfrasis del texto. Solo voy a como ir repitiendo, ¿verdad? No. Citar literalmente ideas del texto. Presentar las ideas en relación entre ellas. Tergiversar la información. Repetir una misma idea con distintas palabras. Tomar el punto de vista del que comenta el texto, no del autor. Por ejemplo, aparecen comienzos del tipo el texto trata de o paráfrasis del tipo el autor en el primer párrafo, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es bastante importante, ¿verdad? Que nosotros lo tomemos, porque dice tomar el punto de vista del que comenta el texto. Eso no es correcto, ¿verdad? Siempre vamos a respetar la idea presente del autor. Vamos a ver este otro video. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como este es un resumen de, o el autor del texto dice que, tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos.
Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Aquí terminaríamos entonces esta parte. ¿Dudas hasta el momento? Vamos entonces al libro texto en la página 205. Por favor. Acá nosotros tenemos una actividad. Vamos a ver. Dice, redacta un resumen de la siguiente lectura y vamos a tratar de aplicar los procedimientos estudiados. Lo primero que vamos a hacer ahorita es, ¿qué haríamos? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Leerlo. Muy bien, primero lo leemos, un vistazo general, después. Sacar la idea principal. Muy bien, aquí sí, ¿verdad? Vamos a ir ya depurando esta información. Vamos a separar ideas principales de las ideas secundarias. Muy bien, ¿y después? Ver si se relacionan. Muy bien, vamos a ver si se relacionan. Y finalmente nosotros haríamos ya este resumen. Vamos bien. Se llama grupos simples en juego. Es un fragmento. Vamos a ver. Voy a leer yo el primer párrafo y después me van a ir ayudando ustedes. Millones han sido quienes en algún momento se sintieron perplejos ante el cubo de Rubik. Un rompecabezas fascinante que invadió el mundo en los años 80 del pasado siglo. Si por alguna razón el lector no conoce este juego, en los años 80, le explicaremos que se trata de un artilugio de plástico aparentemente formado por 27 cubitos apilados para formar un cubo mayor de 3 cubos de arista. Cada una de las 6 caras del cubo grande está coloreada con uno de los 6 colores vivos de ordinario. Azul, verde, naranja, rojo, amarillo y blanco. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a leer el siguiente párrafo? Yo. Vale, gracias. Un ingenioso mecanismo inventado en 1974 por un profesor húngaro, Erno Rubik, en 1976, con independencia de Rubik, por el ingeniero japonés Hiroshi Ishii. Permite que cualquiera de las 6 caras cuadradas del cubo grande puedan girar en torno al centro de esa cara. Muy bien, vamos a ver. Si las caras se giran al azar 5 o 6 veces seguidas, se tiene un cubo tan desordenado que solo un jugador muy experto será capaz de restaurar su estado original. Y ese es el objeto del rompecabezas. Devolver el cubo arbitrariamente desordenado a su estado original, en el que cada cara es de un solo color. Va, siguiente párrafo. Otra vez yo o alguien más. Gracias. Yo lo leo. Yo quería Pues dale. Vaya, gracias, Ale. el cubo de Rubik, los poliedros de Rubik y otras muchas variantes posteriores son problemas de permutaciones. Se los llama así porque se fundan en movimientos que reubican. El término matemático es que permutan las piezas del rompecabezas. En el cubo de Rubik, los cubitos en cada caso, el problema consiste en devolver a una ordenación predeterminada, una cierta disposición de las piezas. Muy bien. Los problemas de permutaciones se hallan íntimamente relacionados con una entidad matemática
Los grupos de permutaciones integrada por el conjunto de todas las secuencias de movimientos lícitos que conducen a diferentes posiciones de los objetos del rompecabezas. Vaya, miren qué bonito está esta información. Yo creo que la mayoría hemos, bueno, unos sí han logrado, ¿verdad? Armar muy bien este cubo Rubik. Otros lo hemos intentado y hemos fallado ahí en el intento. Sí, en esta época, definitivamente en la década de los 80, pues fue una sensación, ¿verdad? Y no se tenía la facilidad de ahora, ¿verdad? Que usted simplemente busca en internet en cómo armar el cubo y le dan las 1001 técnicas, ¿verdad? En aquel momento no había esa facilidad de comunicación. Entonces, sí era un reto, la verdad es que sí era un reto bastante emocionante, digámoslo así. Vamos bien. Ya tenemos una idea de qué trata todo el fragmento. Sí, porque es un fragmento. Del cubo. Y podríamos ya ir clasificando la información. Sí, ¿verdad? Más o menos ya tenemos una idea. Ahora lo tendríamos que leer nuevamente. ¿Sí? Vale. Vamos a tomarnos entonces unos 5 minutos. Lo vamos a leer todos individual ahora. Vamos a ver ahorita lo que es ya la segunda parte del contenido. ¿Qué tiene que ver con lo que es los componentes pragmáticos del acto comunicativo? Muy bien, esta disciplina, la pragmática, estudia la forma en la que el contexto y las circunstancias influyen en el uso que hacen los hablantes de la lengua y la interpretación del significado, entendiéndose el contexto como situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico. Dentro de la pragmática se incluyen los factores sociales, psicológicos, culturales y literarios que son los que determinan la estructura de la comunicación verbal y sus consecuencias. Existen componentes básicos que se integran en todo acto del habla y que son objeto de estudio de la pragmática, en tanto disciplina que se ocupa de las leyes generales de la comunicación. Es posible distinguir 7 componentes, 4 de ellos materiales y 3 no materiales. Entonces aquí estamos viendo el contexto, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es la comunicación. Tengo el emisor, tengo el receptor, tengo el mensaje y obviamente el código, que es el lenguaje, ¿verdad? Que se estaría utilizando para nuestro caso el idioma español. Es posible distinguir entonces estos 7 componentes. Dentro de los 4 materiales tendríamos el emisor, destinatario, el enunciado y el entorno. Y 3 no materiales que son estos. La información pragmática se puede definir como el conjunto de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones, sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de la interacción social. O sea, esta interacción e información pragmática estamos viendo que es en sí el ente individual, la persona en sí, con todos sus conocimientos, con todas sus fortalezas dentro de lo que es el acto comunicativo, ¿verdad? Son las experiencias anteriores del emisor y del destinatario que hacen posible el mutuo entendimiento. Por ejemplo, cuando se entabla una conversación acerca del deterioro ambiental, tanto el emisor como el receptor tienen conocimientos previos sobre esta temática antes de iniciar el proceso comunicativo con el cual lo abordarán. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos referencia dentro de un contexto, bueno, acá solo los compañeros que ingresaron, perdón, ¿verdad? Este año octavo no se van a ubicar. ¿Se recuerdan cuando celebramos el Día de la Amistad el año pasado en el cole? Vamos a ver si alguien se recuerda qué pasó ese día, justo en ese momento que estábamos en la celebración. Uy, tembló. Muy bien, tembló. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Todos nos salimos con nuestro regalito para el intercambio que habíamos hecho de amigos secretos y nos fuimos allá a la cancha, ¿verdad? A la cancha. Allá nos estuvimos sentaditos ahí. Y ahí terminamos de hacer la celebración. Vamos bien. Entonces, ese contexto, esa experiencia
porque nosotros estuvimos ahí, claro. En este caso, los compañeros que se incorporaron en este año, octavo, ellos estaban en otro contexto, ¿verdad? Tal vez, no sé, ya estaban en casa, si solo estudiaban por la mañana, ¿verdad? Porque fue por la tarde, ¿verdad? Tipo, quizás 2:30, pues más o menos. Porque yo me acuerdo que justo cabal ya nos íbamos, ya después solos, o sea, del poli salimos cada quien, ¿verdad? Ya para su casita. Vale. A eso se refiere esa información pragmática, porque es nuestra vivencia. La intención, pues, es una relación dinámica que entraña una voluntad de cambio. Las intenciones no se perciben directamente, sino a través de la acción. En último término, son las que determinan el acto comunicativo. Así, al expresar una frase como llegas justo en el momento indicado, se puede ser una expresión de amabilidad o ironía, ¿verdad? Entonces, acá, pues esa intención es bien importante, ¿verdad? Aquí, bueno, nosotros los seres humanos tenemos esa habilidad que usted no lo piensa, pero utilizamos muchas veces lo que es la ironía, ¿verdad? Por eso dice acá, ¿verdad? Esta expresión puede tomar dos vertientes diferentes. Algo puede ser una expresión de alegría, ¿verdad? Justo a tiempo estás aquí, ¿verdad? O una expresión ya de ironía. Entonces, dentro de esto, pues recordemos que la pragmática, todo mensaje tiene una finalidad, ¿verdad? La pragmática es la ciencia que se encarga de estudiar el uso real que hacemos de la lengua en cada situación, en cada contexto, ¿verdad? Y la intención con que elaboramos nuestros mensajes. Entonces, lo que nos rodea y también nosotros como seres individuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos mueve a transmitir ese mensaje? ¿Cuál es la intención cuando decimos ese mensaje? Los textos son evaluados por nuestros interlocutores y para tener un buen resultado hay que tener en cuenta el interlocutor, el tipo de texto, la coherencia y cohesión del mismo y el registro empleado. Y finalmente, la relación social. Recordemos que esto es lo que no se ve, ¿verdad? Porque es todo lo que nosotros como individuos tenemos. Y eso lo expresamos y lo exponemos al momento de estar en un proceso comunicativo. La relación social. La forma de los enunciados se condiciona por las diferencias sociales, por las jerarquías, por los grados de proximidad o de distanciamiento entre los hablantes. Entran en el juego factores como el poder, el prestigio, la clase social, la edad, el sexo y todas las elecciones, inclusiones y exclusiones que se dan por el hecho mismo de pertenecer a determinado contexto sociocultural. A ver, por ejemplo, ¿quiénes hablan más rápido? Si tenemos a dos infantes de 2 años, una niña de 2 años y un niño de 2 años, ¿quién habla más? La niña. La niña, y eso es algo biológico, es algo que ya está dado. Pero ¿y si uno no sabe hablar? Sí, pero o sea, nuestros padres nos enseñan. Eso sí es, y todas las personas adultas que están alrededor o mayores que están alrededor, nuestros primitos, pero por lo general las mujeres tenemos esa capacidad, ya es algo natural y está probado científicamente, ¿verdad? Está el estudio de que ya a esa edad, pues ya las niñas manejamos más, una cantidad mayor de palabras que los niños, aunque se hayan creado en el mismo contexto. Pero ya es algo natural, digámoslo así. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Claro, la clase social tiene que ver también, porque eso, por ejemplo, yo puedo decir, hoy al final de año, en vacaciones, ¿dónde me voy a ir en vacaciones? Yo me voy a ir aquí a un pueblito de Chalatenango, ¿verdad? A mi pueblo natal, pero ese es mi contexto, mi realidad, pero alguien puede decir, no, yo me voy a ir a Europa, entonces ya ahí voy a ir a conocer un país ahí todo raro, no sé, Suecia, Suiza, ¿verdad? Tanto que hay allá de aquel lado. Entonces, todo esto va a cambiar, ¿verdad? Pero sí, obviamente, si todos hablamos español en un momento determinado, todos coincidimos, ¿verdad? Y nos comunicamos y entendemos perfectamente, pero sí tiene que ver con esas diferencias que tarde o temprano sí se logran percibir, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, a esas relaciones sociales. Los componentes materiales en el acto comunicativo son el emisor, ejecuta y usa el lenguaje en un contexto comunicativo. Yo creo que aquí todos estamos bien. El destinatario es el que recibe el mensaje dicho por el emisor.
El enunciado, tanto lo que dice el emisor como el receptor, el mensaje en sí, ¿verdad? Y el entorno son todas las situaciones físicas donde se da el acto comunicativo. Eso tiene que ver también con la parte de que si hay factores, por ejemplo, que impidan que ese mensaje llegue un 100%, ¿verdad? Recordemos que pues hay factores externos, ¿verdad? Está el ruido, algún tipo de interferencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hacíamos los simulacros, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Tal vez nosotros estábamos en clase y ahí se interrumpe ese acto comunicativo, ¿verdad? Muchas situaciones que sean de forma externa o de forma interna, ¿verdad? Porque si ya cuando estábamos en un salón usted de repente se acordaba de algo y se lo contaba a su compañerito, ahí mismo ya se rompía este entorno, ¿verdad? Comunicativo, porque le dábamos prioridad a lo que nos querían contar y no a la clase en sí. Vamos a ver este video sobre estos componentes pragmáticos. Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto poder saludarles. Hoy hablaremos acerca de los componentes pragmáticos de la comunicación. Aprenderemos en esta clase primero qué es la pragmática, luego vamos a explicar qué son los componentes pragmáticos y vamos a finalizar explicando los componentes del acto comunicativo. Primero respondamos a la pregunta, ¿qué es la pragmática? Y la pragmática es una disciplina que abarca elementos y ámbitos extralingüísticos que influyen radicalmente en cualquier proceso comunicativo. Llama la atención la palabra extralingüístico, porque esto tiene que ver con todos aquellos elementos externos a la lengua. Y dentro de estos elementos vamos a encontrar las expresiones o los gestos, como nosotros le llamamos, la actitud en la que se desarrolla una conversación, por ejemplo, el ambiente que tenemos o el ambiente que nos rodea cuando nos comunicamos son parte de los elementos extralingüísticos. En cuanto a los componentes pragmáticos, hemos de comprender que todo acto comunicativo es dialógico, es decir, se desarrolla un diálogo entre un emisor y un receptor. Como hemos explicado antes, el emisor es aquel que envía un mensaje y lo envía a su receptor. Pero cuando el receptor contesta al emisor, el receptor se convierte en un emisor también. Hay otros factores que inciden dentro del acto comunicativo. Por ejemplo, el tiempo en el que se desarrolla la conversación. Otro factor importante también es el lugar donde se lleva a cabo dicho acto comunicativo. Y, por qué no decirlo, también la intención con la que se desarrolla un acto comunicativo. Al hablar de los componentes del acto comunicativo, vamos a hacer memoria de algunos elementos. Primero, del emisor. Ya nosotros sabemos que el emisor es aquel que emite un mensaje, envía un mensaje. Y tenemos también el receptor. El receptor, por todos es sabido que es aquel que recibe el mensaje que le envía el emisor. Pero también debemos tener presente que el emisor puede convertirse en un momento dado en receptor y que el receptor puede llegar a convertirse también en un emisor. Los hablantes se comunican un mensaje y para poder comunicar ese mensaje hacen uso de un canal, que el canal puede ser el mismo viento, por ejemplo, puede ser en este caso un dispositivo electrónico, etc. Pueden haber distintos canales, pero entre los hablantes también se debe utilizar un código y ese código debe ser un código que ambos interlocutores conozcan. De lo contrario, sería difícil poder mantener una conversación si uno de los dos ignora el código. En este ejemplo, se está utilizando un código lingüístico en español. Todos estos elementos giran en torno a algo que llamamos contexto.
ya que toda comunicación se desarrolla dentro de un contexto. El contexto puede ser un contexto familiar, puede ser un contexto laboral o puede ser un contexto intelectual, etc. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. Aquí entonces terminaríamos esta parte, esta teoría de lo que es la pragmática. Si no hay dudas, nos quedaríamos hasta acá. Recordar siempre que podemos ver las clases del Ministerio de Educación a través de la televisión nacional o escucharlas también a través de la radio nacional. Así que muchísimas gracias por su asistencia.